¿Listo? ¿Concentrados? Tema. El tema que quiero ver hoy es el tema de la Torá oral. Es un tema re fundamental de Torá Be'al Peh. Sabemos que hay Torá escrita y Torá oral, ¿no? Torá Shevichtav y Torá Be'al Peh. No voy a entrar ahora en el tema de cómo lo demuestro, porque ese es otro, ¿está bien? Viendo la comparación de religiones que estamos estudiando ahí en Majonora con las chicas, llegamos al tema de los caraítas. Y los caraímes eran gente que quería solamente la Torá escrita y no la Torá oral. Y ahí estamos analizando cuáles son las grandes pruebas de que cae ese grupo que no acepta la Torá oral. Ahora no voy a entrar en la demostración, sino quiero explicar qué es la Torá oral. ¿Está bien? ¿Hay posibilidad también de que veamos cómo se muestra? Sí. Todo, podemos, Blinder lo vamos a ver. Pero como el tiempo ahora es limitado, dije quería que se lleven algo fuerte y me parece que es algo súper importante. ¿Qué es la Torá oral? ¿Está bien hasta acá? La pregunta en qué está basada o por qué es importante hablar de esto. Porque hoy en día no, se estudia mucho, la yeshivá se estudia Gemara, se estudia Mishnah, estudiamos, la mayoría del estudio de una yeshivá es del Talmud. O sea que normalmente se estudia mucha Torá oral, a veces menos Torá escrita, habría que estudiar más Torá escrita, Torá Bishtav, pero tanta dedicación a la Torá Shebe'al Peh, y a veces no entendemos cómo está dividido. O sea, cómo se divide la Torá Be'al Peh. Planteo la pregunta está basada en que uno dice, si es Torá oral, ¿cómo sabes que no se perdió? Con tantos años, 3000 años de historia, a lo mejor no es tan perfecto el tema de la Torá oral, se puede haber perdido. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptarlo? ¿Se entendió lo que te queremos ver? Entonces, lo que quiero ver es cómo se define la Torá oral, cómo se divide. Esto está basado en lo que dice Rambam en la Akdamá a la Mishnah, en la introducción que hace Rambam a la Mishnah. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bueno. Él hace una introducción a la Mishnah y ahí trae toda la explicación de la Torá oral. Empiezo, porque esto es muy esodí, es fundamental y no es estudiado, por eso es importante que van a ver. Dice Rambam que toda la Torá oral se divide en 5 grupos. Voy del menor al mayor, o del mayor, ¿está bien? Primer grupo. El primer grupo de la Torá oral se llama Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? No Kabbalah lo que hoy en día se utiliza como mística, Zohar. No me refiero a eso. Kabbalah viene de la palabra Lekabel. Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La Torá oral, ¿qué es la Torá oral? Lo que Hashem le dijo a Moshe le transmitió a Yoshua, Yoshua a los Sekenim, el primer Pirkei Avot. Y así de generación en generación. Bueno, primer grupo, presten atención. Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? Es todo lo que Hashem le entregó a Moshe y le dijo a Moshe que lo siga transmitiendo de boca en boca. ¿Está bien? Sobre este grupo que es Kabbalah, nunca se perdió nada. ¿Está bien? O sea, dentro de todo el Talmud, dentro de toda la Mishnah, ¿está bien? Es el grupo Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Es la palabra de Dios que se la dio a Moshe y le dijo que la transmita. Y nunca se perdió nada de este grupo. O sea, nunca hubo mahloket, por ejemplo, ¿cuáles son los 39 trabajos prohibidos en Shabbat? ¿En la Torá escrita dice cuáles son los 39 melajot? Sí. La Torá escrita no dice. La Torá escrita dice, no te barú, no prenderás fuego, no transportarás, pero no te trae las 39. Bueno, tráeme pruebas de que... Está bien, esperen. Literalmente, a primera vista, quiero decir. A primera vista... En la parashá anterior están escritas. Está bien, espera. ¿Quién corrige? La palabra, la azot que figura 39 veces. 39 cosas que no se pueden hacer. Todo está coser, tejer, pintar, todo. Bueno, vamos a ver si está. Pero ahí dice lo que se hacía en el Mishkan, no dice que eso estaba prohibido en Shabbat. ¿Dónde dice? No, eso. pero dice No,
yo digo así. Dios entregó, dijo, en Shabbat está prohibido hacer 39 melajot. Está bien, nosotros sabemos que es así, pero eso lo sabemos neto por Torah oral. En la Torah escrita, me dijo, me dice ciertas cosas de las 39, pero no me trae las 39 literalmente. No, vos lo que vos decís que está escrito en lo que se hacía en el Mishkan, y lo que se hacía en el Mishkan no se podía hacer Está bien, pero eso ya es una interpretación. Yo dije literal. Dice en la Torah, estas son las 39 prohibiciones de Shabbat. No dice. Eso es lo que yo quise decir. ¿Está claro? Ahora, pero nosotros sabemos que hay 39 prohibiciones. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Por Torah oral. Pregunto si en el tiempo o en la historia algunos de los jajamim discutieron o pensaron que esta melajá estaba prohibida y esta no, o esta no. No. A lo largo de la historia, desde Moshe hasta hoy en día, nunca hubo mahloket, nunca hubo ninguna discusión de cuáles son las 39 prohibiciones. ¿Eso se llama la Jale Moshe Mishinah? No, Kabbalah. Eso se llama Kabbalah. Kabbalah, espérenme, recién empecé. Voy a ir lentamente. De nuevo. Las 39 melajot de Shabbat son Kabbalah. ¿Qué quiere decir Kabbalah? Que la recibimos desde Dios se la transmitió a Moshe Yeshua, así de generación en generación. Esperen. Si vas a ver en la Mishnah o en el Talmud que un rab diga que esta melajá es esta y esta no vas a encontrar nunca nada así en el Talmud. Nunca hubo mahloket en este punto. Por eso se llama Kabbalah. Estoy explicando qué es Kabbalah. Kabbalah son los temas que Dios le dio a Moshe y hasta hoy en día nunca se perdió nada. ¿Está claro? Lo que Dios le entregó a Moshe, la definición tiene que ser más exacta. Dios se lo dio a Moshe. Lo que Dios le dijo a Moshe, que entran en el campo de Kabbalah, nunca se perdió nada. O sea, de la Kabbalah nunca se perdió nada. ¿De dónde viene la palabra Kabbalah? Le Kabel, que fue recibido y transmitido, y nunca se perdió. ¿Está claro? Por ejemplo, tenemos 13 reglas hermenéuticas, después vamos a ver qué son, que se aplican. También, las 13 reglas hermenéuticas son Kabbalah. Hashem se las dio a Moshe, Moshe las transmitió de generación en generación. De esas 13 no hay ningún mahloket que una de las 13 no sea regla. ¿Están todos de acuerdo que esas son las 13 reglas? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, primer grupo, si pregunta. Ulay se va a ir contestando todo en la clase cuando yo le diga los 5 grupos. Recién empecé por el primero. Sí. Mi ignorancia es bastante. Pregunta. Pero la Gemara no es la discusión de la Mishnah. Sí. Y bueno, entonces si la Mishnah se discute, ¿por qué no se discutieron esas cosas? Muy bien. Ahora ya les puedo dar. Esperen, puedo ya dar. Según la definición que dije, ya puedo definir algo de la Gemara. Que no todo lo que está en el Talmud es Kabbalah. ¿Ven? Uno piensa que todo el Talmud es Torah Be'al Peh y Torah Be'al Peh fue entregada de Dios a Moshe. O sea que Dios entregó todo el Talmud a Moshe. Respuesta, según lo que dijimos ahora. No. Oh, ¿cómo no? Eso es lo que quiero enseñarles. Ahí va lo fuerte de lo que quiero enseñarles. No piensen que todo lo que está en el Talmud, Dios se lo dijo a Moshe. ¿Cómo estás tan seguro que no? Porque lo que Dios le dijo a Moshe no se perdió nada. Entonces, ¿por qué discuten ahí? Entonces, si este Rab dice A y este Rab dice B, la pregunta de uno siempre dice, mirá, si Rab dice A y Rab dice B, se perdió la tradición. Según lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde entra esa discusión? No en el primer grupo que les estoy explicando ahora, en otro grupo. ¿Qué hay por escrito del primer grupo que dijiste ahora? O simplemente quedó oral. Acuérdense, el título de la clase es la Torah oral. O sea, lo que Dios le dijo a Moshe y Moshe a Yeshua y así fue pasado de generación en generación. Dejen por qué se escribió lo que se escribió. Pero todo lo que tiene categoría de Kabbalah nunca se perdió nada. En otras palabras, si yo veo que están discutiendo en algo, ya puedo deducir que, digan ustedes, que no es Kabbalah. Porque si fuese Kabbalah no puede haber discusión. Por definición dije. ¿Me siguieron? Ustedes podrían decir, ¿pero por qué? Es imposible que no se pierda nada de la Kabbalah. Tiene que darnos los 5 grupos para que no hagamos preguntas que a lo mejor... Exacto, sí, de verdad. Pero igual me adelanto para hacerla más picante la clase, pero para que se entienda. Sí, tiene razón. Nos vamos a quedar con la 1.
O sea, quedó claro que todo lo que es Kabbalah no hay discusión. Ahora, algo más en esta definición, ¿Qué quiero decir? Dice Rambam, todo lo que es Kabbalah, si no hubiese sido recibido oralmente, si no lo hubiésemos recibido oralmente, se podría deducir del texto. Una vez eso es lo que quisiera decir de las 39. Se podría deducir, ¿qué es el texto? ¿Qué Torah? La escrita, exacto, el Humash. O sea, el Humash es tan sabio que todo lo que es de Kabbalah está entre líneas en el texto. Se podría deducir. ¿Cómo? Ahora explico cómo, ¿Cómo? Y es obvio que el que sabe hacer eso bien son los Jajamim. Todavía no dije que. No terminé. Dijiste, ¿no entendiste? Espera que no terminé. Todo lo que es tradición oral, cuando dije tradición oral significa que no está escrito, ¿no? Entonces, o sea, Dios se lo dijo a Moshe y Moshe a Yoshua y no está escrito. Eso que dice, que por ejemplo, los 39 trabajos de Shabbat, ¿se podrían deducir de la Torah escrita? Está, si yo lo busco en la Torah escrita, no literal, pero está entre líneas, ¿está ahí? Respuesta, sí. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿y cómo se deduciría? A través de las 13 reglas hermenéuticas. Explico en ibrit, lo dije en español, hermenéuticas. En ibrit, Yud Gimel Midot, Sheatorah Nidreshet Raem. Yud Gimel, 13. Midot, son 13 reglas, no los 13 principios de fe, y no los 13 atributos de Dios, no estoy hablando de eso. 13 reglas, Sheatorah, que la Torah Nidreshet, se estudia Baem, con ellas. Son 13 reglas de lógica. Lógica perfecta. Pero son 13 reglas de lógica perfecta que aplicadas al texto. ¿Está bien? Si yo las aplico a la Torah escrita, yo puedo deducir todo lo que Dios me dijo en Kabbalah. O sea, en otras palabras, que todo lo que es Kabbalah en verdad también está entre líneas. Ulay, eso es lo que quisiste decir vos, en la Torah escrita. Está. Pero no abiertamente, literalmente. Por ejemplo, literalmente dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzray. No cocinarás el terner, ¿está bien? No te vayas, Gedí, Bejale Vimo, la leche de su madre, ¿está bien? Literal. Dice, no prenderás el fuego en Shabbat. Está bien. Pero ¿dónde dice? Está prohibido coser, está prohibido cortar, está prohibido construir, está prohibido teñir. Hay 39 trabajos en Shabbat, ¿no? Literal, a lo mejor no los veo. Bueno, viene la Torah oral y te dice, estas son las prohibiciones. No hay ninguna duda que estas son, nunca hay ninguna duda. Si no lo hubiese dicho la tradición oral, no lo hubiese dicho, si Dios no se lo decía a Moshe, ¿lo podríamos haber deducido del texto? Sí. Todo lo que es Kabbalah, el primer grupo, está en el texto. Para deducirlo del texto, hay que aplicar las 13 reglas, y si las aplicás bien, porque hay que saber aplicarlas, lo podés deducir. ¿Quién tenía ese poder y quién tenía un dominio total de esas 13 reglas? Los Jajamim, dejen Rambam vino más posterior. Los Jajamim de la Mishnah. Todos los Rabanim, Jajamim grandes, los Tanaim y los Amoraim, dominaban el dominio, o sea, dominaban el poder de deducir cosas a través de las 13 reglas. Déjeme dar una regla, por ejemplo, para ustedes, cuando estudian Gemara, las trabajan esas reglas. Kal Vajomer, expliquemos el Kal Vajomer, por ejemplo. Se llama Kol Sheken o Kal Vajomer, una de las 13 reglas. Quiero mostrar la lógica. ¿Qué dice el Kol Sheken o el Kal Vajomer? Por ejemplo, dice las relaciones prohibidas en la Torah. Por ejemplo, no puede estar el hermano con la hermana, ¿no? Y dice la Torah, dice, no puede estar el abuelo con la nieta. Dice la Torah, dice, una mujer casada no puede estar con otro hombre. Dice la Torah, dice. Bueno, normalmente dice, también dice el castigo. Ahora, miren qué interesante, que no, la Torah escrita no trae la prohibición de papá con hija. No trae lo del papá con hija. Raro, ¿no? Ahora dejen Torah escrita. Porque pasó lo que pasó con No por eso. Usted dice, por eso no dice. No. Claro, no es lógico. Esperen.
La Torá escrita no dice que está prohibido el padre con la hija. Yo pregunto, ¿es una de las mitzvot de la Torá, una de las 613? ¿Está prohibido el papá con la hija? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Primero lo sabemos por Torá oral. Déjenle el Calvajomer. Lo sabemos por Torá oral. La Torá oral me dijo, Kabbalah. En Kabbalah están todas las prohibiciones. Y dentro de la Kabbalah me dice, papá con hija, prohibido. Nunca hubo discusión en el judaísmo. Nadie, ningún rabino dijo, papá con hija, permitido. Nadie. Siempre todos a mí me estuvieron de acuerdo que está prohibido. Es Torá oral. Nunca se perdió la tradición. Pregunto, si no lo hubiese dicho la Torá oral, ¿lo hubiésemos podido deducir? Recién dijiste, ¿con qué regla lo hubiese deducido? Abuelo con nieta. Exacto. Si la abuela con la nieta está prohibido, más aún está prohibido el papá con la hija. O sea, la regla de Kol Sheken, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la regla? Si lo menos grave está prohibido, lo más grave, Kol Sheken. ¿Se entendió? ¿Entendieron el Calvajomer? No digo que siempre sea fácil aplicar las reglas, ¿eh? Este es un ejemplo fácil. Pero ¿entendieron? Ven, no está escrito. Es tradición oral, pero también lo podría haber deducido. ¿Está bien? Este es el grupo Kabbalah. Espera, escucho la pregunta y sigo. Muy bien. Las 13 reglas hermenéuticas son tradición oral. Son Kabbalah. También. O sea, Dios le transmitió a Moshe Rabenu las 13 reglas con las cuales son aplicables al texto para deducir la voluntad de Dios. Exacto. Exacto. Muy importante. ¿Se entendió lo que dijo? Las 13 reglas vienen de Hashem. Si no, también podría decir, ¿y cómo sabes que esa regla es verdadera? Y para sacar la voluntad de Dios. No, esa regla me la transmitió Hashem. Y me dijo que si las aplicás a la Torah escrita, podés deducir la voluntad de Dios. ¿Me siguieron? Pregunta. Aprendemos que hay reglas que solo se pueden aplicar también por tradición, como Gezerah Shabbat, algo así, no se puede hacer. Gezerah Shabbat es otra de las 13 reglas. Pero eso se puede hacer si recibió de alguien o algo así, ¿no? Esperen. Si hoy en día las utilizamos, esperen, los jajamim grandes de los Tanaim y los Tamaraim sí las utilizaban. Hoy en día es difícil que un rab las aplique las 13 reglas y deduzca la voluntad de Hashem. No, Pero, por ejemplo, conozco rabanim contemporáneos de hace 100 años que lo hicieron. Por ejemplo, el Meshech Chochmah era un rab que con las 13 reglas deducía la voluntad de Dios. Pero es muy difícil hoy en día. Pero, no sé, Si es por vos decís si es por tradición. Deja, esa es otra regla. Espera, eso va a confundir. Entendí lo que preguntaste, pero va a venir los otros grupos. ¿Entendieron el primero? Qué difícil en estos días y fue dada justamente para eso, que sí que los niveles no Es verdad, que hoy en día no son tan sabios para aplicarlas. Pero eso es discutible ahora. Si un rab hoy en día es muy sabio y estudia muy profundo las 13 reglas, podría aplicarlas a la Torah escrita y deducir voluntad de Dios. Podría ser que sí, ¿está bien? Pero no conozco que en verdad, normalmente Rab Ovadia y Rab Mordejai Eliyahu no es que utilizaban las Yukim en Midot, se basaban en otras cosas que dijeron otros Rabanim y según eso nos decía la deducción, ¿entienden? O buscaban paralelos en otras alajot y te decía la deducción. Pero no hay tanto hoy en día que aplique las 13 reglas hermenéuticas. ¿Me siguieron? Pero esa sería la herramienta perfecta. ¿Está bien? Segundo grupo. Discúlpeme, la voluntad, entonces, que la finalidad de las 13 reglas estuvo cumplida porque tenemos todo escrito lo que tenemos para entender la Torah, lo que quería decir Hashem. Exacto, pero no terminé todavía porque solamente hablé del primer grupo. Van a ver que esto de las 13 reglas todavía es lo que usted me dijo, que hay que ver el segundo. Segundo grupo. Se llama Alajá Moshe Misinai. Cuando me vienen y me dan ahí. ¿Qué es Alajá Moshe Misinai? Son cosas que Dios le dio a Moshe, también oralmente, y Moshe lo da de generación en generación, se transmite en Torah oral, pero, o sea, esto ¿viene de Dios? Viene de Dios. Pero no lo podrías deducir nunca del texto. Esa es la diferencia. Por ejemplo, demos un ejemplo de Alajá Moshe Misinai.
el tefilín. La misbah del tefilín no, la misbah del tefilín es de Oray. Neto Dios lo dijo. Hay una misbah, pondrás estas palabras entre tus ojos. La Torah oral dice que es el tefilín. ¿Dónde dice que el tefilín tiene que ser cuadrado? ¿Dónde dice que el tefilín tiene que ser negro? ¿Dónde dice todos los detalles de cómo debe ser hecho el tefilín? Alajá Moshe Misinai. ¿Qué es Alajá Moshe Misinai? Algo que Dios le dijo a Moshe, que fue transmitido de generación en generación, pero que si vos querrías deducirlo del texto, agarro ahora la Torah escrita y busco, ¿podría encontrarlo? No lo podrías encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no se deduce del texto. Entonces, ¿por qué se llama segunda categoría? ¿Por qué no entra en Kabbalah? ¿Entendieron? La primer nivel es algo que es tradición oral y que también está dentro del texto. La segunda es que es tradición oral, pero no, que no está dentro del texto. En otras palabras, en ningún pasú vas a deducir que el tefilín tiene que ser negro. Y si alguien te trae un pasú que es un jueguito de palabras, pero de ahí yo no lo veo. Porque con las 13 reglas hermenéuticas no se puede deducir algo que es Alajá Moshe Misinai. Por eso, segundo nivel. ¿Me siguieron? Concluamos por lo menos lo de hoy. Lo de hoy es importantísimo. El primer y el segundo grupo, que ¿cómo se llaman? Kabbalah y Alajá Moshe Misinai, Hashem se lo dio a Moshe Rabenu. ¿Entendieron? Y en estos dos grupos no hay discusión. Se fueron transmitiendo de generación en generación y no se perdió nada. O sea que ahora nos queda el tercer, el cuarto y el quinto grupo, que vamos a ver qué hay ahí. ¿Se entendió hasta hoy? Avanzamos lentamente, pero avanzamos. Hasta aquí hoy entonces.